Ahora en C5N declaró Guillermo Francos, quiso ayudar a algunas declaraciones que había hecho Caputo en las últimas horas. Sin embargo, terminó diciendo prácticamente lo mismo. ¿De qué se trata? Con esta información está Marco Cittadini. Sí, efectivamente, como lo decís, Lu, recordemos, ahora en minutos vamos a compartir con ustedes el tuit de Luis Caputo, que perdió la paciencia. Básicamente esto es lo que pasó, estaban en plena negociación. La verdad es que tanto lo que llevó a conseguir el dictamen de mayoría para la libertad de Avanza, como lo que pasó después, con una gran cantidad de incluso los firmantes decepcionados por lo que habían sido una serie de promesas que no se cumplieron en relación con lo que iba a estar plasmado, puso todo muy complejo. Y entonces Luis Caputo, el ministro de Economía, perdió la paciencia y publicó esto. Hoy mantuve una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. Aquí aclara algo que, claro, con lo que venía diciendo... Es que oscurece. Exactamente, no es una amenaza, dice. Es una amenaza. Es una amenaza. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. Llamadita al pie que hago solamente... tratar de terminar con décadas de inflación, duplicando la inflación, es raro, pero no importa. Esto dijo Toto Caputo. Entonces. Esto dijo Luis Caputo, generó por supuesto muchísimo enojo, sobre todo en los gobernadores y en algunos contendientes anteriores, el caso de Miguel Pichetto, por ejemplo, que ha estado muy dialoguista en el último tiempo y que, sin embargo, tiene una muy mala relación con Luis Caputo desde hace bastante, que le dijo, basta de apretarnos, basta de dejarnos presionar. Ha trascendido además que en una reunión en la que justamente estaban negociándose algunas cosas, estaban Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y Miguel Pichetto lo hizo echar al propio Sturzenegger. Bueno, a ver, ¿qué dijo Guillermo Francos entonces? Guillermo Francos tuitea Caputo, bueno, en esta especie de amenaza, advertencia, de un modo bastante particular, ¿no? A través de su red social. Entonces... Lo que dice Guillermo Francos en una entrevista es, lo tomaron equivocadamente. En realidad lo que dice Luis Caputo es que si no sacamos dinero de un lado, lo vamos a tener que sacar de otro. Él incluso dijo algo más, dijo, las retenciones son un mal gravamen, pero es el único lugar de donde hoy podemos obtener recursos. Entonces, si la mayoría de los diputados, dice Guillermo Francos, deciden que no se pueden tocar las retenciones, que es uno de los puntos neurálgicos de diferencia con los diputados que representan a provincias, lo vamos a tener que recortar de otro lado. O sea, como vos bien decías, por un lado te dice, se malentendió, no era una amenaza, es que estamos explicando cómo vamos a tener que hacer las cosas. Por otro lado, reiteró la amenaza en buenos términos, es cierto, es mucho más amable Guillermo Francos que Luis Caputo. Está bien, con otro modo, con otro vocabulario es cierto, pero es lo mismo. Si no es por este modo, si no lo aprueban, si no sale por el Parlamento, sale por otro lado. Pero los recortes se van a hacer. Ahora, para que la gente entienda, vos, así es el inicio de este comentario del tuit de Caputo y de la respuesta de Francos, haciendo alusión a lo que pasó en la sesión. Ayer hubo un paro masivo, un paro importante. Ya vamos a estar metiéndonos en, además, conclusiones que ha dejado este paro convocado por parte de la CGT en todo lo que fue la cobertura además de C5N desde muy temprano. Pero hubo encuentros y se suponía que la sesión iba a ser para hoy. Y sin embargo, no pasó. Esperarán el fin de semana para negociar y será el martes. Sí. ¿Cuándo hay sesión? Se haría. ¿Podemos poner un potencial? ¿No te molesta? Por supuesto. Un potencial. Se haría. ¿Por qué? Porque no por vos, no por mí, sino porque la verdad es que los idas y vueltas de este gobierno son bravos. Entonces, yo mantendría un potencial. La idea era que la sesión se hiciera hoy porque Javier Milei y Toto Caputo, Luis Caputo, estaban muy apurados. Bueno, ¿por qué no se hizo hoy la sesión? ¿Por qué no se hace mañana? ¿Por qué incluso no se hace el sábado, que era un día que estaban proponiendo para realizar la sesión, una sesión que va a ser maratónica, que va a ser larguísima? Porque perderían. Porque hoy no tienen ninguna voluntad los diputados que los acompañaron hasta acá, los que firmaron un papel en blanco, pero con ciertas promesas, no tienen ninguna voluntad de acompañar cosas como las retenciones, como la cuestión previsional, como la cuestión vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como las facultades delegadas. Y puedo seguir, porque las privatizaciones de las empresas públicas. Son muchos los casos en los cuales no hay acuerdo ahora, en este momento. Lo que de un primer momento no encontraron acuerdo para que pudiera
pudiera salir el dictamen salió a medias porque se firmó con disidencia, papel en blanco como vos bien marcás, y siguen siendo los mismos puntos donde todavía no hay acuerdo. ¿Qué teme el gobierno entonces? Que no se apruebe. Perder, claro, o que se apruebe solo cosas que no les interesan tanto, porque estos que acabo de plantear, todos estos ítems que acabo de plantear, son los que les importan. Claro, son la columna vertebral de esta ley ómnibus. Efectivamente, entonces el temor es, bueno, entonces lo que se han dado es un poco de tiempo muy a regañadientes. Javier Milei está muy enojado, fue cambiando de interlocutores, lo corrió a Martín Menem, puso a Santiago Caputo, lo corrió a Santiago Caputo, puso, pero por horas a José Luis Espert, no funcionó, volvió a Martín Menem. Lo cierto es que a regañadientes aceptaron que la sesión en todo caso se haga el martes y darse todo el fin de semana para negociar. Hay mucho ruido en relación con los modos, estos aprietes, el de Toto Caputo, algunos otros, el maltrato al que ha sometido el propio Javier Milei, aparte de la oposición, diciendo que los radicales son coimeros o cosas por el estilo. La verdad es que eso es menos importante, porque quienes ya estaban dispuestos a acompañar, aún siendo maltratados, evidentemente no se detienen en esto. En lo que se detienen es en los números fríos, y esos números indican que va a haber, por supuesto, un ajuste para los jubilados, que no está muy claro qué va a pasar con el tema el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Allí había una cierta negociación para que una parte de lo que pasaría al Tesoro pase a las cajas provinciales, pero no está garantizado. Esto el gobierno dice que lo garantiza. Y después, por supuesto, el tema, como decía, retenciones, muy importante para provincias. Mirá qué provincias te voy a nombrar: Córdoba y Santa Fe. No son poco importantes para la Libertad Avanza, no son poco importantes para la derecha argentina incluso, y tanto Maximiliano Puyaro como Martín Yarlora están bastante de punta con el modo en el que se ha estado manejando el gobierno en estos temas. Pero a ver, contame un poco, vos hablas de retenciones, ¿qué es lo que en un primer momento pedía el gobierno? ¿En qué se dio y en qué es intransigente la oposición dialoguista para que puedan aprobar en diputados la ley ómnibus? Bueno, la idea era retenciones cero para las economías regionales y retenciones razonables, porcentajes más o menos razonables, para básicamente los granos, soja, maíz y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno no hace todos los recortes que podría hacer en las economías regionales para llevarlas a cero, sobre todo aplica, y esto es lo más, si se quiere, delirante para cualquiera que lo está mirando desde afuera, para nosotros mismos, aplica retenciones a los procesos industriales. Quiero decir, por ejemplo, el vino estaba a punto de pagar retenciones, eso fue negociado, pero hay otros procesos industriales vinculados con el sector agrícola que pagarían retenciones. Uno dice, cuando otorgás más valor se supone que tendrías que tener menos retenciones, no más. Y además aumenta las retenciones a los granos. Entonces, todo esto genera, por supuesto, muchísimo ruido en las provincias de la zona núcleo. Y esto es lo que está pasando. En el tema de retención es en el tema previsional o de actualización jubilatoria es en realidad no el de financiamiento, sino la licuación de los salarios, sobre todo durante los meses de verano, que sabemos ha habido mucha inflación y que entre el empalme de una fórmula y la otra, los jubilados estarían perdiendo un porcentaje alto de sus salarios. No considerarían los 2 meses de mayor pico inflacionario de los últimos años en esta nueva fórmula. En un ratito lo vamos a estar detallando para que quede claro también. Gran parte de sus jubilados ayer se expresaron y se manifestaron. ¿Me das un adelanto de otro tema que vamos a tratar en un ratito, de cuál es la postura de Unión por la Patria y cuál es el pedido por parte de los senadores de Unión por la Patria que oficializaron en el día de ayer? Hay mucho para hablar, porque cuál es la postura de Unión por la Patria, ahí hay que hacer una salvedad, y es que ya hay 3 diputados tucumanos, ellos, ¿te acordás que ayer lo anticipábamos? No, estaba sucediendo en el momento. Uno firmó, de hecho, con el oficialismo, y ya son 3 los que se han ido de Unión por la Patria. Vamos a hablar de eso, pero también cuál es la postura de los demás diputados. ¿Y qué pasa en el Senado? ¿Por qué? Porque están presionando, a partir de una nota que deberá responder Victoria Villarroel, para que la semana que viene se sesione por el tema de DNU, por el tema de decreto de necesidad y urgencia. Victoria Villarroel no puede no convocar a la sesión, con lo cual está un poco entre la espada y la pared, porque, recordemos, los decretos de necesidad y urgencia nunca se cayeron
porque fueran rechazados por el Congreso. Nunca, tiene un mecanismo muy complejo, pero esta podría ser la primera vez. Atención con lo que está anticipando Marco Cittadini, que ayer con mucho atino desde muy temprano anticipaba también la jugada política que se venía dentro de Unión por la Patria a partir de la postura de estos 3 diputados que responden a Jaldo. En un ratito entonces nos va a contar qué es lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso Nacional.